Dicen que en el Cerro Rico de Potosí, el metal no se encuentra, se negocia. Mi nombre es Julián, soy ingeniero de minas, y llegué aquí con mis planos y mi racionalidad científica a intentar modernizar lo que Dios, o el diablo, abandonó hace siglos. Pero la montaña tiene su propia arquitectura, una hecha de huesos y pactos en la oscuridad de los socavones. Pónganse cómodos, relájense y acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. Tributo a la montaña, escrito por el Cuentacuentos. Llegué a Potosí convencido de que la montaña era solo una masa de roca y mineral que podía ser domada con planos y cálculos de resistencia. Mi trabajo era certificar que el sector norte del Cerro Rico no se viniera abajo. Pero la ciudad te recibe con una bofetada de realidad. A esta altura, el aire es tan escaso que el corazón te golpea las costillas como si quisiera escaparse. Mi primera inspección fue en el nivel 4, según mis mapas. Esa zona debía estar reforzada con vigas de madera y pernos de acero. Pero al cruzar la entrada, la lógica de la ingeniería empezó a fallar. El calor ahí abajo no era normal. No era ese calor seco de las rocas profundas, sino una humedad pesada, orgánica, como si estuvieras entrando en la garganta de un animal enorme. Ingeniero, no pase de la veta la deseada. Ahí el cerro ya no es piedra, es carne. Me advirtió un minero mientras se acomodaba una bola de coca en la mejilla sin quitarme la vista de encima. Ignoré la advertencia, achacándola a la superstición local. Encendí la luz de mi casco y apunté mi medidor láser hacia el fondo del túnel para revisar si las paredes se estaban moviendo por la presión. El rayo rojo cortó la oscuridad, pero al dar contra la pared del fondo, el punto no se quedó quieto. Empezó a oscilar, a moverse de arriba abajo, como si la roca misma estuviera respirando de forma acompasada. Di unos pasos más, tratando de encontrar una explicación física, cuando mi bota se hundió en algo que no era el lodo mineral. Era una mezcla de grasa espesa y polvo de plata. Al levantar la linterna vi que las vigas de madera que sostenían el techo no estaban rotas por el peso de la montaña. Estaban astilladas hacia afuera, como si algo desde adentro de la madera hubiera intentado salir adentelladas. Fue en ese instante cuando el silencio de la mina se rompió. No fue el crujido de un derrumbe, fue un sonido metálico, lento, el arrastre de una cadena pesada sobre el suelo de piedra justo detrás de mí, en un túnel donde, según mis cálculos, yo era el único ser vivo. El sonido de la cadena se detuvo en seco, justo en el límite donde la luz de mi casco perdía su fuerza y se convertía en penumbra. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. En la superficie de mi oficina de La Paz, yo era un experto en protocolos de seguridad industrial. Un hombre que confiaba en los decibelímetros y en los análisis de vibración del suelo. Aquí, a 500 metros de profundidad, mi formación se sentía como un escudo de papel. ¿Hay alguien ahí? Mi voz sonó pequeña, absorbida por las paredes de roca que parecían beberse el sonido. No hubo respuesta humana, solo un goteo rítmico, denso, que caía desde el techo del socavón. Al girar bruscamente, el haz de luz de mi casco barrió las paredes de la galería. No había nadie, pero en el suelo, sobre el polvo de plata y la grasa extraña que había pisado, vi la marca. Un surco profundo en el lodo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia la oscuridad de un paraje que mi mapa marcaba como clausurado.
Regresé al campamento base con las manos temblorosas, tratando de convencerme de que el eco en las minas es traicionero. En la oficina de la gerencia, el ambiente era extrañamente aséptico. Aire acondicionado, computadoras de última generación y café importado. Todo blindado contra la miseria que se respiraba afuera. Mi jefe, el ingeniero Valdivia, un hombre de ademanes finos y ojos gélidos, me esperaba con una carpeta de cuero. Vargas, ¿qué dice el reporte preliminar del nivel 4? Preguntó sin levantar la vista de su monitor. Hay anomalías, ingeniero. La humedad es excesiva y hay deformaciones en el apuntalamiento que no siguen un patrón lógico de carga. Los mineros están nerviosos. Dicen que la maquinaria hidráulica que metimos el mes pasado ha molestado al cerro. Recomiendo el cierre total de esa sección hasta que hagamos un estudio de suelo serio. Valdivia soltó una risa seca, carente de humor. Usted está aquí para que la producción no se detenga, no para escuchar cuentos de viejos que mascan coca. La empresa ha invertido millones en esos jumbos de perforación. Si el terreno cede, se refuerza. Si los mineros tienen miedo, se les sube el bono de riesgo. Mañana volverá a bajar, pero esta vez irá más allá de la deseada. Necesito que inspecciones el altar que los locales tienen en el fondo. Dicen que hay una filtración de gas ahí. Vaya solo, no quiero que los operarios se distraigan con sus mediciones. Esa noche no pude dormir en el hotel. El soroche, o mal de altura que llaman, se mezclaba con una ansiedad punzante. Salí a caminar por las calles empedradas de Potosí, donde las sombras de las iglesias coloniales parecen acechar a los transeúntes. Me detuve en una pulpería a comprar cigarrillos, y allí me encontré con el viejo capataz, el que me había advertido sobre la beta. «Usted no entiende, ¿verdad, jefecito?», dijo el hombre mirándome con una mezcla de lástima y reproche. «Ustedes vinieron con sus máquinas que gritan y vibran, rompiendo el silencio que el tío exige. Él no es una estatua de barro para que los turistas se saquen fotos. Él es el dueño del metal. Y cuando el tío tiene hambre porque el ruido lo espanta, el metal se esconde». «Es solo geología, don Manuel», respondí, tratando de recuperar mi autoridad. «El mineral se agota, es natural». El viejo escupió un chorro de jugo de coca al suelo. «La roca no se agota, se cierra. Se aprieta como un puño. Y para que se vuelva a abrir, pide algo que la máquina no tiene. Pide sangre caliente. La empresa lo sabe. ¿O por qué cree que lo enviaron a usted? ¿Un forastero que nadie va a extrañar?». Sus palabras se me clavaron como una astilla. Regresé al hotel y revisé mi contrato. Una cláusula de seguro de vida inusualmente alta. Un beneficiario que yo no había asignado con claridad. Y una orden de trabajo firmada directamente por el directorio en Lima. Todo parecía una operación de rutina, pero bajo la luz de la lámpara de noche, los planos del nivel 4 empezaron a parecerme otra cosa. No eran mapas de una mina, eran más bien las instrucciones de un recorrido hacia un matadero. Al día siguiente bajé al nivel 4 a las 6 de la mañana, cuando la ciudad arriba apenas despertaba entre el frío calador y el humo de las estufas. Esta vez no le avisé a nadie. Crucé la bocamina con mi overol naranja impecable, cargando el maletín con el escáner láser y el detector de gases. Quería demostrarme que el viejo del bar solo intentaba asustar al citadino y que Valdivia, a pesar de su frialdad, era un hombre de negocios, no un verdugo. El descenso fue distinto. El aire ya no solo era pesado, olía algo rancio, como cuero mojado puesto al sol. A medida que me alejaba de la zona de tránsito de los mineros, las luces fluorescentes de la empresa empezaron a parpadear hasta desaparecer. Al llegar a la beta, la deseada, me detuve. Saqué mi libreta para anotar la condición de los puntales.
Según los registros de mantenimiento, esta zona había sido reforzada hacía apenas 3 meses. Pero al acercarme a una de las vigas maestras, el vello de mis brazos se erizó. La madera no estaba cedida por la presión del techo. Tenía marcas como de uñas, surcos profundos, violentos, que subían desde la base hasta perderse en la oscuridad del techo de roca. Efecto de la humedad, susurré para convencerme, pero mi voz sonó hueca, sin convicción. Decidí avanzar hacia un subnivel que no figuraba en los planos digitales. Una galería lateral que parecía haber sido excavada a mano, sin el uso de los yumbos de perforación. En el suelo, medio enterrado bajo el cascajo, algo brilló con el reflejo de mi luz. Me agaché y lo saqué del lodo. Era un reloj de pulsera, un cronógrafo de alta gama con la correa de caucho rota. Al limpiarlo con el guante, vi una inscripción en el reverso. Para Alberto, por sus 10 años en la compañía. Me quedé helado. Alberto Ruiz había sido el ingeniero jefe antes que yo. En La Paz me habían dicho que renunció por estrés y que se había mudado a Chile. Pero, ¿por qué dejaría su reloj de aniversario tirado en un pozo de barro a 500 metros bajo tierra? Seguí el rastro. Unos metros más adelante encontré un casco de seguridad. No era un casco de minero local, era uno de fibra de carbono, idéntico al mío, con el logo de la empresa aún visible bajo una costra de moho negruzco. Tenía una abolladura lateral espantosa, pero no había rastro de sangre. Solo una especie de resina amarillenta que pegaba el casco al suelo de piedra. La curiosidad. Ese motor suicida de los hombres de ciencia me empujó más profundo. Llegué a una cámara que funcionaba como depósito de herramientas viejas. Allí, amontonados en un rincón, encontré 3 maletines de inspección técnica. Los abrí uno a uno. Dentro estaban las libretas de campo de mis predecesores. Las primeras páginas eran técnicas, cálculos de carga, análisis de fallas, diagramas de flujo. Pero hacia el final, la caligrafía cambiaba, se volvía errática, desesperada. En la última libreta, la de Alberto, leí la frase que me hizo querer salir corriendo de allí. La máquina no sirve. El ruido lo despierta, pero no lo alimenta. Valdivia dice que el presupuesto para el tributo ha bajado. Necesitan carne con título. Carne que la montaña respete. Un ruido seco, como el de un hueso rompiéndose, resonó al final de la galería. Mi detector de gases, que hasta ese momento estaba en silencio, empezó a emitir un pitido largo y monótono. No detectaba peligro químico. La pantalla mostraba un solo mensaje. Un error de sistema que nunca había visto en el manual. Presencia biológica no identificada. Distancia, 3 metros. Apunté mi linterna hacia adelante. No había nadie. Pero en la pared de roca, justo frente a mí, las sombras, producidas por mi linterna, comenzaron a bailar. El muro no era liso. Estaba cubierto de cientos de pequeñas ofrendas. Cigarrillos a medio consumir, botellas de alcohol puro y algo más. Una hilera de botas de seguridad, todas del pie izquierdo, alineadas con una precisión militar que ningún minero supersticioso habría tenido el cuidado de mantener. Eran las botas de los que vinieron antes que yo. Escuché entonces un susurro, una voz que no venía del túnel, sino que parecía vibrar dentro de mi propio cráneo. Era una voz antigua, polvorienta, que arrastraba las palabras en un quechua cerrado que mi mente, por puro instinto, comenzó a traducir. El metal está dormido y tú eres el despertador. El pánico es una descarga eléctrica que te anula el juicio. Di media vuelta, ignorando el peso de mi equipo, y empecé a correr hacia la salida. Mis botas golpeaban el suelo irregular, salpicando ese lodo rancio que ahora sabía que no era mineral. Solo son sombras, me repetía. La falta de oxígeno causa alucinaciones,
Es hipoxia, nada más. Pero la ciencia no explica por qué. Tras correr 300 metros en línea recta por un túnel que conocía de memoria, me encontré de frente con una pared de roca sólida. Frené en seco, jadeando. El haz de mi linterna recorrió la piedra. Era granito virgen, sin marcas de perforación, sin rastros de explosivos. Según mis planos, ahí debería estar la conexión con el nivel 3. Consulté el GPS de mi unidad de mapeo, pero la pantalla estaba muerta, fundida por una interferencia que no debería existir a esa profundidad. No es posible. El levantamiento topográfico decía... Mi voz se quebró. Un arrastre metálico resonó a mis espaldas. Lento, pesado. El sonido de una cadena de hierro siendo jalada por alguien que no tiene prisa. Giré la luz hacia la oscuridad y lo que vi me heló la sangre. Las botas de seguridad que antes estaban alineadas en la pared, ahora estaban en medio del túnel, formando un camino que se internaba hacia una galería que yo no había visto antes. Una abertura estrecha, como una herida abierta en la roca, que supuraba un vapor rojizo. Corrí en dirección opuesta, buscando cualquier escape, pero la mina había empezado a reconfigurarse. Los pasadizos que recordaba amplios se volvían angostos, obligándome a encogerme, a gatear. El aire se volvió insoportable, cargado con un olor a azufre y a metal oxidado que me quemaba los pulmones. Entonces, mi linterna parpadeó. 1, 2 veces. El frío me caló los huesos cuando la luz murió por completo, dejándome en una negrura tan absoluta que se sentía sólida, como si el cerro me estuviera tragando. En la oscuridad los sentidos se agudizan hasta la locura. Escuché una respiración. No era la mía. Era un jadeo ronco, húmedo, que venía desde arriba. Algo goteó sobre mi hombro. Acerqué la mano. Era viscoso y caliente. Con dedos temblorosos golpeé mi linterna hasta que, un haz débil y amarillento, volvió a la vida. Apunté hacia el techo. No había rocas. Había una masa de cables de acero y mangueras hidráulicas de la empresa, pero estaban trenzadas con algo que parecía orgánico. Las mangueras palpitaban, bombeando un fluido oscuro hacia lo profundo del cerro. La maquinaria moderna no estaba extrayendo mineral. Estaba alimentando una especie de sistema circulatorio en la montaña. ¡Valdivia! ¡Hijo de p***! Grité, comprendiendo por fin que los ruidos de la maquinaria que tanto molestaban a los mineros no eran para excavar, sino para despertar al dueño del lugar. Empecé a trepar por un conducto de ventilación, mis uñas rompiéndose contra la piedra. Podía sentir el calor de algo acercándose detrás de mí. No era un monstruo de leyenda, era una presencia de puro peso y antigüedad. Cada vez que intentaba alejarme, el túnel se contraía. El cerro se estaba cerrando como un esfínter, atrapándome en su tracto digestivo de piedra. Llegué a una cámara amplia donde el ruido de las cadenas se volvió ensordecedor. Allí, en el centro, el suelo desaparecía en un abismo perfectamente circular, rodeado de computadoras de la empresa que parpadeaban con luces rojas de error. El rugido de la maquinaria se apagó de golpe, pero el silencio que lo sustituyó fue mucho peor. Era un silencio denso, que vibraba en los oídos como un zumbido de baja frecuencia. En el centro de la cámara, la estatua del tío no era de barro, ni tampoco era una simple escultura. Al acercarme con la linterna, vi que la superficie de la figura palpitaba levemente. No era piel humana cocida, era algo más duro, como una costra mineral, que había crecido imitando formas orgánicas durante milenios. De pronto, un olor a ozono y sangre vieja inundó el aire. Usted no está aquí para clausurar nada, Vargas. La voz de Valdivia llegó desde la entrada de la galería, pero sonaba distinta, despojada de su habitual prepotencia, casi con un tono de reverencia temerosa.
La empresa descubrió que el cerro no es una mina, es un organismo. Y para que nos deje sacar la plata de sus venas, tenemos que alimentarlo con lo que más valora: la voluntad de un hombre que sabe lo que está haciendo. Es una locura, Valdivia. Esto no es geología. Grité mientras retrocedía hacia una pared. Es el trato, Vargas. Un ingeniero por cada 10 kilómetros de beta. Es la única forma de que la montaña no nos aplaste a todos. Sentí un frío glacial en los tobillos. Al bajar la mirada, vi que el suelo de piedra se había vuelto blando, como arena movediza, y empezaba a tragarse mis botas. Unas protuberancias de cristal oscuro aparecían entre el barro. Eran filosas y me desgarraban el overol y la piel. No era una trampa mecánica, era la montaña misma que estaba en ese momento reclamando su tributo. El dolor fue un estallido que me devolvió la claridad. No podía razonar con un ente que llevaba allí desde antes de que el primer hombre pisara los Andes. En un movimiento desesperado recordé el frasco de alcohol puro y los cigarrillos que el viejo capataz me había obligado a meter en mi maletín por si acaso. Con una mano libre, saqué el alcohol y lo vacié sobre los cristales que me sujetaban, prendiendo fuego con mi encendedor de seguridad. El efecto fue inmediato. Lo que sea que hubiera ahí no gritó, pero esa galería entera se sacudió con un espasmo violento. El fuego en ese entorno saturado de gases y mitos fue un insulto para ese ente. Las paredes se contrajeron y los cristales me soltaron. Valdivia, aterrado de que el trato se rompiera, intentó detenerme, pero el suelo bajo sus pies se quebró. La montaña, enfurecida por el fuego y el sacrificio fallido, decidió que cualquier carne le servía. Vi cómo Valdivia era arrastrado hacia el centro de la cámara por esos brazos de piedra. Mientras él solo gritaba, aproveché el caos y me lancé por un conducto de ventilación que estaba colapsando. Escalé a ciegas, sintiendo cómo las paredes de piedra se cerraban a mis espaldas, como una mandíbula que falla el mordisco por milímetros. Mis dedos sangraban, mis uñas se quedaron en la roca, pero el instinto de supervivencia era más fuerte que el agotamiento. Salí por una chimenea de aire abandonada, a kilómetros de la entrada principal. Justo cuando la tierra bajo mis pies daba un último suspiro de furia. Hoy vivo en la costa, lejos de cualquier montaña. De esa experiencia me quedó una herida en el hombro, que la verdad no sanó del todo. Los médicos dicen que esas cicatrices tienen una extraña presencia mineral, como si la roca hubiera intentado fundirse con mi hueso. No hablo con nadie de lo que vi, porque sé que nadie creería que el progreso de una multinacional depende de un pacto de sangre con una entidad geológica. Pero a veces, cuando estoy en silencio, siento una vibración en la base del cráneo. Es el Cerro Rico, todavía me busca. Sabe que le debo un ingeniero, y sé que, tarde o temprano, la montaña siempre recupera lo que es suyo. Potosí siempre ha sido el epicentro de la ambición humana, pero historias como la del ingeniero Vargas nos obligan a preguntarnos si lo que extraemos de la tierra es realmente un recurso o un préstamo con intereses imposibles de pagar. ¿Es el tío una creación de la mente de hombres desesperados? ¿O es el nombre que le damos a una fuerza que la ciencia aún no se atreve a catalogar? Si este cuento te ha hecho dudar de la solidez del suelo que pisas, no olvides dejar tu like. Cuentos con este nivel de profundidad requieren tu apoyo para seguir saliendo a la luz. Suscríbete y activa la campana en YouTube, o sígueme en Spotify y Facebook para no perderte ninguna de estas crónicas. Por ahora, el turno de la lógica ha terminado. Gracias por escucharme. Soy el Cuentacuentos.